Muchas gracias, Humberto. Buenos días, colegas. Y para el día de hoy seleccionamos el tema de cuál es la situación actual de la jurisprudencia vinculada con un tema tan candente, ¿no? Como es el ajuste por inflación impositivo y lamentablemente el reflejo parcial de la inflación en los resultados impositivos de los contribuyentes. Bueno, enmarcamos el tema con nuestra hoja de ruta. Vamos a recordar que involucra el ajuste por inflación impositivo, hablando con ciertos colegas hay un poco de confusión sobre el tema. Vamos a ver cuál es la evolución y vamos a enmarcar tanto el origen del tema, que a su vez es el origen del problema. Vamos a mencionar las flexibilizaciones establecidas por la ley 27.430. Vamos a recordar cuál es hoy la postura de la AFIP respecto al tema actualizaciones. Para ser prácticos, vamos a ver cuál es el cuadro de situación del ajuste por inflación para los cierres 2021. Y ya vamos a enmarcarnos, visto cuál es el tema y el problema, los fallos de la jurisprudencia, empezando por el leading case del fallo Candy, y respecto de determinados temas, la última jurisprudencia vinculada ya sea con el tema quebrantos, con fallos de corte, con el tema de ajuste integral por inflación, que ya vamos a ver a qué se refiere, con el tema de el dictamen de la Procuradora de la Nación, fallo a sentencia de la Corte, con el tema de diferimientos y bloqueos normativos por determinadas cuestiones que ya vamos a analizar, ya con fallos con sentencia firme a nivel Cámara, con lo cual está muy avanzado el tema, y por último, nuestras, en este caso no conclusiones, sino reflexiones sobre el tema. Cuando hablamos del sistema integral de ajuste por inflación, comúnmente, más los jóvenes, que digamos, recordemos que el ajuste por inflación, ahora vamos a ver, rigió hasta el año 92, los jóvenes entienden que por ajuste por inflación solamente es el relacionado con el título sexto de la Ley de Impuestos a las Ganancias, es decir, el ajuste por inflación estático dinámico establecido en ese título. Y no es así. El sistema integral de ajuste por inflación es, además del ajuste por inflación estático y dinámico, el ajuste por inflación de las amortizaciones de los bienes inmuebles y muebles, intangibles, el ajuste por inflación de los costos de esos bienes en la medida que los venda, el ajuste por inflación de los quebrantos, el ajuste por inflación de bienes de cambio cuando corresponda, y el resto de los conceptos. Es decir, que la inflación debe ponderarse a los fines de establecer cuál es el resultado impositivo correcto. Y empezamos con la evolución. Con la evolución tenemos la prohibición de actualizaciones establecida por el artículo 39 de la ley 24.073. Recordamos, esta ley se dictó como complemento de la ley 23.928 de convertibilidad, y recordamos, lo que es muy importante, bajo un marco de estabilidad absoluta en el año 92, que se establecía la prohibición de actualizaciones y mandaba a decir que las tablas índices que hace la AFIP a los fines de actualizar, la última inflación que se va a registrar va a ser hasta el 31 de marzo de 1992. Después, todos los coeficientes van a ser 1. Y acá empezamos a enmarcar cuál es el origen del problema, porque el artículo 93, primer párrafo, de la ley actual de impuesto a las ganancias, receptando esta norma legal, establece que las actualizaciones de la ley de impuesto a las ganancias se van a hacer considerando el artículo 39 de la 24.073. Es decir, con coeficiente 1 desde el año 92. Con lo cual ya enmarcamos cuál es el origen del problema. Seguimos con la evolución. Ustedes saben que allá por fines de 2017 se publicó la ley 27.430, que entre otras cuestiones estableció 2 excepciones a esta no actualización de conceptos. Por un lado, permitió, en este caso, incorporó un segundo párrafo al recién mencionado artículo 93, donde se establecía que se permitía actualizaciones por índice de precio por adquisiciones o inversiones de estos conceptos que ya vamos a repasar, efectuadas en ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de 2018, respecto de todos estos bienes, incluidos en estos artículos. Acá se incluye bienes muebles amortizables, intangibles,
acciones, también el tema de venta y reemplazo, amortización de inmuebles y, por último, los artículos 98 y 99 vinculados con los conceptos del impuesto singular para personas humanas. Fíjense que no se permitió la actualización de bienes de cambio. Y la segunda flexibilización estaba vinculada con el ajuste por inflación impositivo del título sexto de la Ley de Impuestos a las Ganancias. Acá establecía que bajo determinadas condiciones, que luego de la reforma establecida por la 27.468, que ya vamos a mencionar, se establecía que a partir del cuarto ejercicio iniciado desde el 1 de enero de 2018, si la inflación acumulada de los 36 meses anteriores al cierre de ese ejercicio era superior al 100%, se tenía que aplicar el ajuste por inflación impositivo del título sexto y recordemos, para los primeros, segundos y terceros ejercicios, iniciados también desde el 1 de enero de 2018, norma de transición, el ajuste procedía, sí, originalmente tenía un techo del 33% el primer año y era por tercios hasta llegar al 100%. Después, con la reforma de la 27.468, se estableció el primer año, diciembre de 2018, que superaba el 55%, el segundo el 30% y el tercero el 15%. Esas fueron las flexibilizaciones establecidas por la ley 27.430. Permitir ajuste por inflación, y no íntegro, sino parcial, como ya vamos a mencionar, y ajuste por inflación de las altas de determinados bienes. Resulta oportuno, en este estado de las cosas, repasar cuál es hoy el criterio de la AFIP. Y la AFIP respondió, digamos, en ABC preguntas más frecuentes y también a través de espacios de diálogo, vinculado aprovechando una consulta sobre si los quebrantos impositivos se actualizaban, que obviamente dijo que los quebrantos no se actualizan, o mejor dicho, se actualizan tomando el coeficiente del artículo 39 de la ley 24.073 es igual a 1, pero en esa respuesta también sentó criterio recordando que los únicos costos actualizables son los previstos en el segundo párrafo del 93, es decir, las altas de los bienes que vimos recién, de ejercicios que se inician a partir del 1 de enero de 2018. El resto de los bienes no se ajusta, el resto de los conceptos no se ajusta según la AFIP. Y en este marco de situación, y ya para adentrarnos al tema, nos pareció oportuno establecer un cuadro de situación de cierre de diciembre, para hacerlo más práctico, ¿no? Y esto es la postura según la ley y también según la AFIP. Y acá tenemos periodo fiscal y determinados conceptos. Ajuste por inflación título sexto, amortizaciones, costos y quebrantos, por ejemplo. Entonces, en el primer caso, pusimos periodo fiscal 2017 y anteriores hasta el año 92, por eso pusimos anteriores. Acá vemos que ajuste por inflación no aplica de título sexto, ni tampoco el resto de los conceptos, ni amortizaciones, ni costos, ni quebrantos. Fíjense el año periodo fiscal 2018, acá empezamos a hilar un poco más fino. El ajuste por inflación del título sexto originalmente correspondía por la ley 27.430, por el tope del techo del 33%, cuando la inflación superó el 40%, pero por la modificación de la 27.468, que también es controvertida, como ya vamos a ver en caso de jurisprudencia, no, porque elevó el techo al 55%. Sí quedaron el tema de amortizaciones y costos vinculados con las altas relacionadas con ejercicios que se inician a partir del 1 de enero de 2018. Y respecto de los quebrantos, nunca se actualizan en ningún ejercicio, ni 2019, ni 2020, ni 2021. 2019, acá empezamos con las novedades. Según la norma legal, ¿sí? La ley 27.430 con la modificación de la 27.468, se superó el techo de ajuste por inflación, con lo cual aplica. ¿Pero cómo aplico? Y aplico por imputación por sextos, y encima esa imputación por sextos es histórica. Con lo cual, 2019, cierre de diciembre, tengo la aplicación de un sexto del ajuste por inflación impositivo del título sexto, las amortizaciones y los costos con la llamadita, sí aplican tanto esos conceptos para 2020 y también 2021, vinculado con las altas
de los bienes que mencionamos recién, desde el 1/1 de 2018, y recordamos también que aquellos contribuyentes que hubieran pagado el revoleo impositivo de la ley 27.430 también incorporan las amortizaciones ajustadas. Los quebrantos nunca se actualizan conforme al criterio de AFIP, y en el 2020, ya adentrándonos al ajuste por inflación del título sexto, que es el que tiene novedades, imputo el segundo sexto del 2019 histórico, la H minúscula de histórico, más un sexto del 2020. Y en el 2021 continúo aplicando el tercer sexto de 2019 histórico, el segundo sexto de 2020 histórico, fíjense cómo se distorsiona el resultado, y por último, no menos importante, el 100% del ajuste por inflación de 2021. Que recordemos, el Poder Ejecutivo, en el proyecto que había enviado al Congreso para aprobación del presupuesto, en un artículo, también lo quería postergar, diferir la aplicación del ajuste por inflación de 2021 por tercios. Como todos sabemos, la ley de presupuesto no fue aprobada, con lo cual el diferimiento no fue posible, con lo cual, bueno, afortunadamente el ajuste por inflación del título sexto se aplica el 100% en este ejercicio. Bueno, y acá ya empezamos a adentrarnos al tema de jurisprudencia. Vamos a analizar el fallo Candy, que es el leading case de este tema. ¿Cuál fue el contexto? Que es muy importante para enmarcarnos a dónde queremos ir. Desde el año 2002, resurgido el fenómeno inflacionario, en este caso por el colapso de la convertibilidad, como todos recordamos, surgió la necesidad de los contribuyentes de ajustar sus balances. ¿A los fines de qué? A los fines de no gravar ganancias ficticias. Bueno, ante la existencia de normas que prohibían todo mecanismo de actualización, recordemos, artículo 39 de la 24.073 y la negativa de la AFIP a presentar balances impositivos ajustados, ¿qué hicieron los contribuyentes? Fueron a la justicia. ¿Cuál es este caso concreto? Este es el primer antecedente de fallo de corte respecto del ajuste por inflación. Julio 2009. Involucró al periodo fiscal 2002. El contribuyente se agravió diciendo que la no aplicación del ajuste por inflación genera efectos confiscatorios y eso lesiona el derecho de propiedad consagrado por la Constitución Nacional. ¿Cuál fue la tasa del impuesto? La tasa del impuesto efectiva, 62% o el 55% de las utilidades contables ajustadas. La Corte le dio la razón al contribuyente, permitiendo ajustar por inflación sus balances. Y el aspecto central, la prueba concluyente, por pericia para acreditar la confiscatoriedad. El aspecto central fue la prueba concluyente con pericia para acreditar la confiscatoriedad. Y la particularidad, que en este caso solamente el contribuyente planteó el ajuste por inflación del título sexto de la ley de ganancias. No planteó el resto de los ajustes con una particularidad que vamos a mencionar ahora. ¿Cuál fue la doctrina? La doctrina define los parámetros bajo los cuales resulta procedente la aplicación del ajuste por inflación por encima de cualquier limitación legal. Y fíjense este último párrafo que está en negrita porque es lo más importante. Más allá de cualquier prohibición legal, como por ejemplo hoy está vigente el artículo 39 de la 24.073 que prohíbe las actualizaciones, cuando el contribuyente demuestra a través de una pericia contable que de no aplicarse el ajuste por inflación, la alícuota efectiva ingresar en concepto de ganancias insume una porción sustancial de la renta, excediendo cualquier límite razonable de imposición, para la Corte, y coincidimos por supuesto, el mecanismo de ajuste por inflación se torna aplicable. ¿Por qué? Porque lesiona el derecho de propiedad consagrado por la Constitución Nacional, porque el impuesto es confiscatorio. Tan claro y tan simple como eso. ¿Cuál es el alcance de la doctrina Candy? Para el fisco, el hecho de encuadrar en los parámetros de Candy solo dispara la aplicación del ajuste por inflación del título sexto. Fíjense, ahora vamos a analizar este tema. Pero no lo hace extensivo al resto de los mecanismos de actualización. Bueno, amortizaciones de bienes de uso, costos computables y quebrantos impositivos, por ejemplo. En este caso, bueno, los contribuyentes tienen que seguir litigando para que reconozcan sus derechos. Y esto es muy importante. Si bien el voto de la mayoría en el fallo Candy se refiere explícitamente a permitir el ajuste por inflación del título sexto de la ley de ganancias, que es lo que entiende el fisco que solamente solucionó Candy,
implícitamente convalida todos los mecanismos. ¿Por qué? Porque, y esto está explícito, y lo ponemos y lo resaltamos en el considerando 7 del voto en disidencia del doctor Petracci, cuando el contribuyente presentó la pericia contable explicando el porqué del 62% de la tasa efectiva, ahí mismo se reconoció que esa determinación impositiva, además de incluir el título sexto del ajuste por inflación, incluía la reexpresión de amortización de bienes de uso, con lo cual Candi también hace referencia a amortizaciones de bienes de uso, por más que la AFIP interprete que solamente aplica para el título sexto. Bueno, fallo posteriores a Candi de Corte Suprema, en este caso solo ajuste por inflación del título sexto, hay más de un centenar de fallos. No los vi yo, sino leyendo la jurisprudencia, la doctrina al respecto, vi que hay muchos más, mencionamos estos tres, IBM 2015, Banco Bradesco 2012, Consolidar Seguro 2013. Entre muchos otros fallos, más de 100, la Corte consideró aprobada la confiscatoriedad en los términos de Candi. Recordemos, 62% de utilidades ajustadas. Pero ¿cuál es el denominador común de estos fallos? ¿Cuál es? Que se refieren solamente al periodo fiscal 2002 y solamente al título sexto de la Ley de Impuestos a las Ganancias. En este caso, porque este grupo de contribuyentes, al aplicar la norma del ajuste por inflación, solamente tomó el título sexto de la Ley de Ganancias. Pero bueno, la jurisprudencia siguió evolucionando y hay muchos más fallos posteriores a Candi de Corte Suprema, donde aparte del ajuste por inflación, también los contribuyentes plantearon ajuste de costos. Acá tenemos el caso de las distribuidoras, Gas del Centro y Gas Cuyana, donde la Corte consideró que las cuestiones eran análogas a las resueltas en Candi, obviamente lo cual correspondía remitirse, y confirmó la sentencia de la instancia anterior, en este caso de la Cámara de Córdoba, el cual había confirmado la decisión que declaró la inconstitucionalidad del artículo 39 de la 24.073, ¿recuerdan? Y ordenó admitir al actor a la liquidación de ganancias con la aplicación, y esto está resaltado, del mecanismo de ajuste por inflación del título sexto y artículos 58, 61, 83, 84, 89 de la Ley de Ganancias, que es nada menos que gran parte del resto de las actualizaciones. Bienes muebles, inmuebles intangibles y del costo computable. Y lo mismo es el tema de Gas Cuyana. ¿Cuál es la postura del fisco? El fisco, de vuelta, pretende circunscribir los alcances de Candi al ajuste por inflación solamente del título sexto. Eso porque no existió un debate específico de la cuestión. Con lo cual, hoy por hoy, el fisco continúa oponiéndose a la aplicación integral del ajuste, siendo una de las tantas defensas que constantemente aduce contra la demanda del ajuste por inflación, más allá que lo circunscribe también al periodo del año fiscal 2002, vinculado con la lenta inflación que se había registrado en ese año, que lamentablemente es muy parecida a la que estamos sufriendo actualmente. Y acá seguimos con la jurisprudencia y empezamos a leer un poquito más fino. Fallos de quebrantos sin impuesto a pagar. Estancias Argentinas El Hornero, del año 2012. ¿Cuál era el caso? Periodo fiscal 2002. La aplicación del ajuste por inflación, fíjese en qué particularidad, para este contribuyente le incrementaba el quebranto. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Cuando la declaración jurada original arroja quebranto, la no aplicación del ajuste por inflación no puede declararse inconstitucional. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no hay tributo a pagar que pueda ser cotejado con el capital o eventualmente con la renta gravada. ¿A los fines de qué? Y obviamente a los fines de verificar si hay una asociación admisible de la renta por parte del impuesto. Con lo cual, primera divisoria de aguas, no aplica doctrina Candi si ajusto por inflación para incrementar quebranto, porque no hay impuesto a pagar. Bueno, seguimos con la jurisprudencia. En este caso sí hay impuesto a pagar. Primer tema que lo vamos a analizar en un minuto con más profundidad, fallo de Cámara y con dictamen de la Procuradora Telefónica de Argentina de junio 2020, donde en este caso la Procuradora, además de admitir el ajuste integral por inflación, y acá está lo resaltado por el tema quebrantos, también trató la procedencia de actualizar los quebrantos impositivos. ¿Por qué? Porque hay impuesto para pagar.
Este fallo ya lo vamos a analizar a continuación. Y también Tilo Pampa. Tilo Pampa en este caso está a nivel Cámara, fallo de Cámara de sentencia 2020, esta sentencia de la Corte Suprema. ¿De qué se trataba el caso Tilo Pampa? Una repetición de impuesto a las ganancias del año 2003. El contribuyente determinó el impuesto a las ganancias considerando, además del ajuste por inflación del título sexto, las amortizaciones ajustadas y trasladando actualizado el quebranto, entre comillas, histórico, porque no hizo ajuste por inflación, del año 2002. La prueba arrojó una tasa efectiva del 67%. ¿Qué hizo la FIP? Más allá de repetir sus argumentos, para la FIP dijo, no, si yo aplico Candi, donde solamente aplicamos el título sexto, si al cálculo de contribuyente le saco la actualización de los quebrantos y le saco la actualización de las amortizaciones y dejo solamente el título sexto, la tasa de imposición me baja del 67 al 48. Pero bueno, son las cuestiones que son los condimentos de cada fallo. ¿Qué hizo el tribunal? Bueno, el tribunal confirmó la sentencia de primera instancia, ¿sí? La Cámara, ratificando, en este caso obviamente, la aplicación del ajuste integral por inflación por darse un supuesto de confiscatoria en los términos de Candi. Y lo que es más importante, y también el régimen de actualizaciones para el caso de amortizaciones de bienes de usos y quebrantos, haciendo referencia, ¿saben qué? A las causas que mencionamos recién, distribuidora Gas del Centro y distribuidora Gas Cuyana, en estas últimas causas por el tema de las actualizaciones de las amortizaciones que mencionamos recién. Bueno, y acá tenemos lo último en ajuste integral por inflación. En este caso es una causa que llegó con fallo de Cámara y tiene dictamen de la procuradora Laura Monti de fecha 9 de junio de 2020. Causa Telefónica Argentina contra FIP. ¿Cuál es el caso? Repetición de impuesto a las ganancias 2008 y 2009 en virtud de haber determinado el resultado impositivo sin computar las normas del ajuste por inflación. El contribuyente, adicionalmente, a aplicar el título sexto de ajuste por inflación, aplicó en las declaraciones juradas del 2008 y 2009 todas las actualizaciones que pudo. Bienes muebles e inmuebles intangibles, costo computable de dichos bienes y actualización de quebrantos. La Sala Quinta confirmó la sentencia del juez de primera instancia, admitiendo la demanda de la empresa, ordenando al fisco la devolución de ganancias pagado de más por 2008-2009. Con sustento a Candi, resultó acreditada la pericia contable de confiscatoriedad. ¿Cuál fue la tasa efectiva? 98% en el 2008 y 76% en el 2009. Convengamos que son por demás significativas. Ese era el caso. ¿Cuáles fueron los agravios del fisco? Bueno, dice que la Cámara desconoce la norma legal del artículo 39 que prohíbe el ajuste por inflación, que ya sabemos que si lesiona un derecho constitucional no aplica. La causa diferida de Candi también interpretó porque en Candi, según el fisco, solamente hablaba del artículo sexto y no se refería al resto de las actualizaciones. Y también, lo que no es menos importante, para demostrar la confiscatoriedad, la Cámara convalidó el empleo de índices acumulativos de actualizaciones o declaraciones juradas de periodo fiscal 2008 y 2009, porque el fisco decía que los índices acumulativos no van, solamente los índices se tienen que aplicar del ejercicio en cuestión. Fíjense qué criterio, ¿no? Pero bueno, el dictamen de la Procuradora. Criterio general. Conforme lo sostenido en la Corte Suprema en Candi, el artículo 39 de la Ley 24.073 es constitucionalmente admisible, salvo que se pruebe confiscatoriedad del impuesto. ¿Esto por qué? Porque lesiona el derecho de propiedad. Nada más ni nada menos que eso. Dictamen. Ajuste integral. La Procuradora dice, no se deduce de la causa Candi que la Corte Suprema hubiera consagrado el título sexto de la Ley de Ganancias como único mecanismo de ajuste permitido para demostrar la confiscatoriedad del tributo. Y acá lo resaltamos. De la lectura de ganancias se desprende que, además de dicho mecanismo, se permite considerar las variaciones de precio para el cálculo de amortizaciones impositivas de bienes muebles, inmuebles inmateriales, costos impositivos computables de dichos bienes y los quebrantos. Fíjense qué clarito el dictamen de la Procuradora. También dictaminó con respecto al tema quebrantos e índices acumulativos. Con respecto a quebrantos, estableció que, a contrario censo de la causa de
Estancias Argentinas El Hornero, que mencionamos antes, que me había impuesto a pagar, dijo, en este causa hay impuesto a pagar. ¿Y cuál es la controversia habiendo impuesto a pagar si el importe calculado con los quebrantos insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por el actor? Es decir, que para la procuradora el ajuste por inflación también aplica para los quebrantos y simplemente hay que ver si el impuesto deducido de los quebrantos ajustados es o no confiscatorio. Y también con índices acumulativos, que se desestima el temperamento oficial aplicando los índices acumulativos y no los del ejercicio. Pero bueno, y ya vamos cerrando con la última jurisprudencia. En este caso tenemos lo último de no diferimiento, caso Bio Bahía, muy reciente, de febrero de 2022. ¿Cuál fue este caso? Una acción declarativa de inconstitucionalidad por cómputo en el ejercicio 2019 del 100% del ajuste por inflación sin el diferimiento de sextos. ¿Cuál era la tasa efectiva? Bueno, por demás confiscatoria, 80%. Obviamente argumentó Candy confiscatoriedad. El juez de primera instancia hizo lugar. ¿Cuál fue el argumento de la apelación del fisco? El legislador habilitó el artículo título sexto de la ley, es decir, la modificación legal que revela el ajuste por inflación, pero con diferimientos. ¿Por qué? Bueno, porque Argentina está en emergencia conforme a la ley 27.541. La Cámara, bueno, ante esta tasa, obviamente confirmó la sentencia. Y esto es muy importante porque no es una sentencia que avale una medida cautelar, sino que se define la cuestión de fondo. Con lo cual, ya está definido la cuestión de fondo por el no diferimiento vinculado con las normas de la 27.430 y la 27.468. De la misma manera, también la Cámara Federal de Bahía Blanca, febrero 2022, en este caso cierra diciembre de 2019 y una tasa del 62%, y también el fallo conocido de Bodegas Esmeralda. Sí, en este caso Bodegas Esmeralda solamente se confirmó la cautelar, pero en el resto de los casos, Bio Bahía y González Osvaldo son sentencias de fondo de segunda instancia, de Cámara, donde avala la aplicación del 100% del título sexto del ajuste por inflación sin diferimiento. Y por último, jurisprudencia de bloqueo normativo. ¿Qué es el bloqueo normativo? Ustedes saben que yo tengo cierre de diciembre de 2018, la ley 27.430 me permitía el ajuste por inflación, que bueno, posteriormente por la 27.468 lo elevó el techo del 33 al 55. En este caso, Proces, Cámara Federal de Rosario, 2021, el contribuyente presentó una acción declarativa y medida cautelar por bloqueo normativo. ¿Qué es el bloqueo normativo? Son normas que impiden, difieren o tornan inaplicable el ajuste por inflación del título sexto por el periodo, en este caso, septiembre de 2019. La tasa era baja, 43%, argumentó Candy. Bueno, se otorgó la medida cautelar. En igual sentido, Tai Almada, en este caso la particularidad era que el ajuste por inflación le generaba quebranto, y esta es más importante, periodo fiscal diciembre de 2018, F&A Basile Sociedad Anónima de la Cámara Federal de La Plata, donde ya cae sentencia de fondo con una tasa de 51,73 para la aplicación del 100% del ajuste por inflación para cierre diciembre 2018. Y por último, y dijimos, no son conclusiones, sino son reflexiones. Claramente, hoy no estamos en un escenario de estabilidad como en el año 92, que se había sancionado la ley 24.073. La inflación es un fenómeno que provoca que, lamentablemente, en ciertos casos se deba tributar sobre ganancias ficticias. Para cierre 2021, hoy, que vence la semana que viene, las distorsiones son, entre otras, el no ajuste por inflación de los quebrantos y de alta de ciertos bienes anteriores a aquellos iniciados el 1 de enero de 2018, como mencionamos antes. Esto es muy importante. Aún al día de hoy no hay un fallo de Corte Suprema que convalide en forma expresa el ajuste por inflación integral y sistémico. Lo más avanzado que tenemos es el dictamen de la procuradora Laura Monti, vinculado con este tema, dictamen favorable, de junio de 2020, y está a sentencia de la Corte Suprema. La solución real del tema, ¿cuál es? Es permitir, obviamente del lado de las leyes, el reconocimiento de la aplicación del ajuste integral y no obligar a los ciudadanos, no contribuyentes, sino a los ciudadanos, a tener que litigar ante la justicia
para hacer valer sus derechos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Humberto. Bueno, Solange nos pregunta, para acreditar la confiscatoriedad para el ajuste por inflación, ¿qué tipo de prueba se tiene que presentar a estos fines, ¿no? Básicamente, para medidas cautelares. Y la reflexión que tenemos que hacer es que la prueba tiene que ser concluyente, como dice la Corte Suprema. Y la misma es fundamental, ya sea de tratarse de medidas cautelares para acreditar el requisito de verosimilitud del derecho, justamente para que me lo otorguen, o si estamos discutiendo ya la cuestión de fondo de una sentencia, acreditar la lesión del derecho de propiedad por la confiscatoriedad. Con lo cual, la actividad probatoria es fundamental. Como este es un ciclo eminentemente práctico, nos tomamos el trabajo de buscar el fallo de Bodegas Esmeralda, en este caso no la confirmación de la medida cautelar otorgada por la Cámara de Córdoba, sino la sentencia de primera instancia del Juzgado número 1 de Córdoba, Federal de Córdoba, del 15 de agosto de 2019, donde, relatando la sucesión de los hechos, relató cuál era la prueba que se estaba sustanciando en ese juzgado para el otorgamiento, en este caso, de la cautelar en primera instancia. ¿Qué prueba se trataba? El contribuyente presentó un informe de auditor que contenía los estados contables, un cuadernillo del ajuste por inflación, donde establecía la determinación del resultado impositivo con el ajuste por inflación conforme la norma del diferimiento y aplicando el 100% sin diferimiento, un cuaderno explicativo con toda la explicación pormenorizada en este caso de los procedimientos utilizados, y esta prueba documental finalizó con un informe especial sobre resultados fiscales con firma certificada por contador público. Toda esta prueba es la que consiguió acreditar a los fines de que el juzgado de primera instancia le otorgara la medida cautelar y la Cámara, en este caso de Córdoba, le confirmara la cautelar. Y también en la causa Bio Bahía, que en este caso ya se estaba resolviendo la Cámara de Bahía Blanca, la cuestión de fondo, la prueba que presentó el contribuyente fue un informe de similares características y amplitud, pero con las normas y las pautas de la Resolución Técnica 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Bueno, esa fue la única pregunta, espero que les sirva. Muchas gracias.